El día de hoy vamos a tratar el tema urgencias y emergencias quirúrgicas. Bueno, quien les habla, laboro en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, pues sí hemos tenido la experiencia de acreditarnos en los muchos cursos de trauma, tanto prehospitalario como hospitalario. Entonces, siguiendo la metodología usada, vamos a ir a estudiar la primera pregunta. Usted evalúa a un paciente de 24 años, conductor de una moto, que fue despedido lejos del lugar del accidente. Sospecha de lesión vascular de un gran vaso. ¿Qué signos radiológicos le sugerirían lesión? ¿Qué signos radiológicos le sugerirían lesión de un gran vaso? Entonces tenemos la alternativa A, desviación de la tráquea a la izquierda, elevación del hemidiafragma correspondiente. Alternativa C, ensanchamiento del mediastino y fractura de primera y segunda costilla. Alternativa D, neumotórax. Alternativa E, todas. Muy bien. Bueno, acá la alternativa correcta es la letra C, ensanchamiento del mediastino y fractura de primera y segunda costilla. Ahora vamos a analizar por qué. Muy bien, entonces en los traumatismos, mucho más si son por motocicleta, por ejemplo, entonces el cuerpo se desplaza hacia adelante y sobre la moto. Entonces tenemos determinadas áreas que van a sufrir colisión con estructuras de la moto, como por ejemplo los fémures, que pueden producirse fracturas bilaterales. Al inicio también que se produce la desaceleración, puede haber luxación de muñecas. En un segundo impacto, cuando la persona funciona como proyectil, si es que no tiene un dispositivo de protección, puede producirse un traumatismo encefalocraniano cuando la cabeza impacta con el capot, lesión cervical, traumatismo torácico cerrado, traumatismo abdominal. O sea, es un mecanismo bien combinado de lesiones. Muy bien, pero además de todas estas lesiones, puede producirse una lesión por desaceleración, en donde se va a poder producir desgarramientos en las zonas que no tienen pedículo de fijación, como por ejemplo en la aorta torácica, en la parte del callado antes de que entre su porción descendente. Justo en este intermedio entre el callado y la porción descendente es donde se produce la ruptura de la aorta, y mayormente las muertes son inmediatas. ¿Qué es lo que ocurre? Sencillamente, cuando se frena en forma súbita o se acelera en forma súbita, las estructuras del mediastino que no están sujetas a un pedículo siguen desplazándose hacia adelante, entre ellas el corazón, callado de la aorta, y las estructuras que están sujetas a la columna quedan fijas, y es ahí donde se produce la ruptura. ¿Qué es lo que vamos a ver? Sencillamente, como esto se encuentra en la parte central del mediastino, en una radiografía de tórax, al momento de que llegue al hospital, vamos a encontrar un ensanchamiento del mediastino. Muy bien, este tipo de lesiones son explicadas y sospechadas, ¿no? Por medio del estudio de la cinemática. Por eso es importante tratar de repasar los conceptos y entrenarnos en los cursos de trauma prehospitalario, como por ejemplo el PHTLS, en donde pues nos ayuda por los mecanismos del trauma o cinemática a poder predecir ese tipo de lesiones. No solamente se producen las lesiones cuando son por un choque frontal con desaceleración, sino también choques angulados que producen movimiento rotacional. Pueden también producir un giro de la zona del corazón y del callado de la aorta, justo también en la unión con la porción de la aorta torácica descendente, que es una de las zonas donde se lesiona con mayor frecuencia, ¿no? Y es friable. Muy bien, tal es así que el mismo colegio americano de cirujanos, que avala esos cursos de trauma prehospitalario, también pues proponen el ATLS unos indicadores de ruptura aorta que pueden ser sugeridos por la presencia de un ensanchamiento del mediastino, que es el signo más confiable. Obviamente esto es una radiografía de tórax, fracturas de la primera y segunda costilla, obliteración del botón aórtico, desviación de la tráquea hacia la derecha, presencia de la sombra pleural apical, gorro pleural, elevación y desviación a la derecha del bronquio principal derecho, depresión del bronquio principal izquierdo
y obliteración del espacio entre la arteria pulmonar y la aorta. Así, a su vez, desviación del esófago a la derecha cuando se tiene un tubo gástrico, y se puede comprobar la presencia de este tubo desviado en la radiografía. Bien, también hay otro tipo de lesiones que se pueden producir como consecuencia de estos mecanismos de impacto frontal, como por ejemplo las rupturas diafragmáticas, en donde, si bien es cierto, ahora lo que propugnan es hacer un scan multicorte, y por ejemplo en mi experiencia en Colombia, he visto que la Sociedad Panamericana de Trauma al momento está cursando un estudio a gran escala de los traumatismos abdominales o traumatismos tóraco-abdominales cerrados e incluso penetrantes también, en donde buscan descartar lesiones del hemidiafragma respectivo, y ellos están utilizando el método del scan multicorte. Sin embargo, como protocolo, cuando hay una lesión penetrante, por ejemplo en el hemitórax, o en la zona tóraco-abdominal izquierda, por ejemplo, siempre entran porque asumen de que la mejor forma de poder detectar las lesiones olvidadas en diafragma es la laparotomía exploratoria. Cuando es en el lado derecho, solamente hacen una observación de 24 horas porque asumen que el hígado está en ese lugar y va a evitar el desplazamiento de las vísceras, va a evitar una futura herniación. Pero el ATLS pues propugna siempre normas generales. Está hecho para justamente los centros de primero y segundo nivel en donde vamos a ir, y en donde nos pide simplemente el alto índice de sospecha con una radiografía. Por eso que nos da los signos radiológicos para poder descartar una lesión diafragmática, como es elevación o irregularidad del diafragma total o en forma segmentaria, una densidad semejando una masa por arriba del diafragma, que puede ser debido a intestino de Piplon, que haya la presencia de estómago, o intestino con aire o medio de contraste por arriba del diafragma, y una desviación del mediastino contralateral. Puede haber un ensanchamiento de la silueta cardíaca cuando el contenido peritoneal se hernia hacia el saco pericárdico y hasta derrame pleural. Muy bien. Entonces, respuesta en la anterior: ensanchamiento del mediastino. Pregunta número 2. Usted ingresa a la guardia un paciente con TEC, o le ingresa a la guardia un paciente con TEC puro. Refiere que tuvo pérdida de conciencia, pero actualmente se encuentra con deterioro del mismo, hemiparesia derecha y midriasis izquierda. Usted decide a solicitar un TAC cerebral y luego, según la patología, intubar y ventilar, asegurar vía aérea, realizar una angiografía, asegurar la vía aérea, dar ventilación asistida, control del sangrado y solicita un TAC sospechando de una lesión neuroquirúrgica. D. Asegura la vía aérea y solicita una resonancia magnética. E. Cualquiera de las anteriores. Bueno, acá la alternativa obviamente es la alternativa C. Si nosotros tratamos de hacer o de aplicar los algoritmos de trauma, en el esbozo de la evaluación inicial siempre encontramos la introducción de las 5 primeras letras al momento de hacer este examen, que es A de airway, la B de breathing, C de circulation, D de disability y E de exposure, ¿no? En donde en cada quien se va a ver vía aérea en la A, en la letra B la parte ventilatoria y las lesiones amenazantes en tórax, en la letra C control de sangrado y a su vez la reanimación con fluidos, en la letra D la evaluación de la discapacidad o del grado de déficit o de lesión, si es un TEC o un traumatismo vertebromedular, y en la letra de exposición para encontrar las lesiones olvidadas, todas respectivamente con su letra correspondiente. Entonces yo no voy a solicitar de inicio siempre una TAC cerebral como se menciona en la letra A, y luego, según la patología, intubar y ventilar. Justamente la forma como se plantea esos algoritmos de manejo del ABCD, no solamente en trauma sino en muchos cursos, es justamente porque se quiere manejar los problemas por prioridades. Primero tengo que intubar, luego tengo que ventilar si es que el paciente lo requiere, y etcétera, así seguir haciendo un control de hemorragias. Entonces no va primero el ataque cerebral, ¿no? Si es que un paciente tiene obstrucción de vía aérea, primero intubo.
Así no sepa qué diagnóstico tiene, yo voy corrigiendo a medida que avanzo. En la letra B dice asegurar la vía aérea y realizar una angiografía. Nunca un paciente que no se sabe qué es lo que tiene en la cabeza se va a aceptar de inicio utilizar medios de contraste como por ejemplo una angiografía, ¿no? Además en esta alternativa solamente nos habla de la vía aérea, pero no menciona que tiene que haber control de la ventilación y control de la letra C de la circulación y el sangrado. Por eso no sería tampoco la B. La C es la que ya mencionamos. Si nos damos cuenta, sigue el algoritmo del ABCD. Miren ustedes que primero asegura la vía aérea sin saber lo que tiene. Luego ventila al paciente porque sabe que hay falla ventilatoria y le da un soporte del mismo, ya sea manual asistido o con ventilación mecánica. Luego hace el control de sangrado si es que lo presentara y a su vez la reanimación con fluidos si es que lo requiriera. Y después solicita, cuando el paciente está estable, una tomografía para saber qué tipo de lesión tiene. En la letra D solamente dice asegurar vía aérea y solicita resonancia magnética. Señores, en emergencia la resonancia magnética no la solicitamos, ¿no? Solicitamos esto, por ejemplo, cuando puede haber un traumatismo vértebro-medular y en donde hay dudas que en el escáner multicorte no se evidencia lesión y que hay otro experto que diga que sí evidencia lesión para discernir o determinar si es que eso no en verdad una lesión. En el TAC multicorte se pide una resonancia magnética, pero nunca de inicio. Muy bien, y la de cualquiera de las anteriores que no es la alternativa, o sea acá sería la letra C. Pues vamos a ver acá nosotros en el algoritmo de el manejo del trauma. Se han estipulado guías como la del Brain Trauma Foundation. La última guía que presente es la del 2007, está avalada por la Asociación Americana de Neurocirujanos y en ellos justamente menciona que lo primero en tratar en este tipo de pacientes es la parte del ABC del trauma. Una vez que el paciente está intubado, está conectado al ventilador, se le ha resucitado con fluidos, viene cómo lo vamos a mantener. Normoventilación, que significa unas frecuencias de 10 a 12 por minuto. Normotermia, que significa normotermia, que vamos a intentar de mantener la temperatura, por lo menos que no haga fiebre o que no haga elevaciones de temperatura más de 38.3. Alineación de cabeza, cuello y tórax, que es importantísimo en este tipo de pacientes hasta que no estén lo suficientemente estables, y estando estables se le toma imágenes que descarten lesiones, sobre todo en la parte cervical. Además, las alineaciones de cabeza o alineaciones neutras que se piden en los pacientes es para que mejore el drenaje venoso al colocar la cabecera a 45 grados y en forma alineada. Al lateralizar la cabeza, uno en el giro con los paquetes musculares puede aplastar la vena yugular interna y a su vez disminuir el retorno venoso y como tanto predisponer o facilitar un mayor aumento de la presión intracraneana. Control del olor, eso sí también se tiene que hacer porque estas personas con el olor pujan y si pujan aumenta la presión intracraneana y como consecuencia puede aumentar el riesgo de lesión secundaria en este tipo de pacientes. El transporte a un centro útil por personal entrenado una vez que se logra esta estabilización, y si es que yo por ejemplo no tuviera un centro de trauma que contenga o que tenga programado neurocirujano y anestesiólogo en el sistema 24/7, 24 horas al día y 7 días de la semana. Muy bien, eso es lo que se puede hacer en la escena y en la zona inicial o en la área de reanimación o de shock trauma del hospital. Simplemente se va a comprobar el ABC, si es que el paciente llega intubado del prehospitalario, comprobar con la capnografía si este paciente tiene tubo endotraqueal justo en vía aérea, en donde se tiene que verificar entidades de 32 a 35 milímetros de mercurio. En la parte de la letra B se tiene que conectar a un ventilador mecánico si es que viene siendo bolseado solamente con el ambú, y en la letra C conectar a monitor multiparámetros para la toma de la presión arterial media, frecuencia cardíaca, y valorar la parte del estado circulatorio, si tiene o no signos de hipoperfusión. Bueno, lo que se hace después es descartar una lesión vital urgente. Se mantiene una normoventilación, como le decíamos, una oxigenación con el FiO2 correspondiente,
que le ayuda a mantener una adecuada saturación de 93 a 95%. La tensión arterial, pues en este tipo de pacientes tiene como objetivos mínimos 100 a 110 la presión arterial sistólica. Es distinto a cualquier otro tipo de trauma o patologías en donde lo que se busque nada más es mantener entre 80 y 90 la sistólica. Acá no, acá los objetivos de la presión arterial aumentan un poco con la finalidad de mantener una adecuada presión de perfusión cerebral. Luego hacer una evaluación secundaria en donde se detecten mayores lesiones, así sean menores. Cuando el paciente es estable, hacer todos los exámenes de imágenes que corresponda de pies a cabeza, si es que lo requieren, una tomografía cerebral, una tomografía cervical, radiografía de tórax, de pelvis, etcétera. La tomografía computarizada, ojo, cuando el paciente tiene alta sospecha de traumatismo encefalocraneano. Muy bien. Luego al quirófano, si es que tiene una lesión primaria que califica para poder ser intervenida quirúrgicamente. Y sobre todo, nunca olvidar que un paciente, cuando es neuroquirúrgico y entra a sala, siempre lo que ustedes tienen que ver es si es que tiene cama para el postoperatorio, porque es una de las cosas más importantes. No hace nada el neurocirujano operando y pues sus pacientes no tienen una adecuada zona o sitio donde puedan verse en el postoperatorio y como consecuencia pues aumentar la mortalidad, ¿no? Y si es que aumenta la mortalidad, no es que necesariamente sea culpa del cirujano, sino de la zona del postoperatorio, ¿no? En donde se va a controlar. Muy bien, en la pregunta número 3. Puede ser causa de hemorragia subaracnoidea, un TEC, si puede ser un traumatismo encefalocraneano, tratamiento anticoagulante con dicumarínicos. Muy bien, los dicumarínicos aumentan el TP y el INR y como consecuencia favorecen a mayor sangrado. Las encefalitis, las inflamaciones con la colagenosis dañan el endotelio y como consecuencia también puede producirse sangrado. Entonces acá todas son ciertas. 4. En la hemorragia subaracnoidea indica igual de las siguientes es una medida correcta de tratamiento general. Corticoides endovenosos, antifibrinolíticos, plan de hidratación isotónico, hiperventilación por sospecha de edema cerebral, antibioticoterapia. Muy bien. Los corticoides endovenosos, bueno, están catalogados de que no tienen evidencia para poder darse en un paciente neurocrítico, ni siquiera en la HCA, como tampoco en un paciente con edema cerebral evidenciado por la tomografía. Muy bien. B. Antifibrinolíticos es una de las terapias nuevas que se ha estado viendo en la hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, no tiene suficiente nivel de evidencia para poder aplicar. Hay un grupo de investigación dirigido por esta famosa endocrinóloga de cuidados críticos como es Van der Berg, donde además de estudiar la hiperglicemia en el paciente crítico también lidera el grupo MASH, que es un grupo que trabaja en el manejo de la hemorragia subaracnoidea y donde está probando los tratamientos alternativos con sulfato de magnesio intratecal, a su vez con los antifibrinolíticos. También tiene varias líneas de investigación. Pero entonces las conclusiones de la primera fase del estudio MASH para sulfato de magnesio intratecal fue que no hubo cambios en la aparición del vasoespasmo, no hubo cambios en el porcentaje de aparición de vasoespasmo, tanto en los que usaban sulfato de magnesio como en los que no. Y a su vez tampoco encontró suficiente evidencia para los antifibrinolíticos. O sea, no es una medida de tratamiento general, mejor dicho, que se aplica a todos. C. Plan de hidratación isotónico. Una de las cosas que siempre una persona o uno de nosotros tiene que cuidar o mantener siempre a un paciente neurocrítico es un buen plan de hidratación. Nunca esos pacientes tienen un balance negativo. Ojo, es letalmente nocivo un balance negativo en este tipo de pacientes. Siempre uno tiene que asegurar una adecuada presión de perfusión cerebral.
Entonces, si yo voy a estar quitando fluidos en forma permanente con balances negativos, pues esto va en detrimento del estado del paciente. Lo que siempre tengo que procurar es la normovolemia, o en todo caso, si es que es un balance positivo, discretamente positivo. Y lo que está indicado es usar soluciones isotónicas como cloruro de sodio o lactato Ringer. Jamás a estos pacientes se le da dextrosa. La dextrosa es una solución hipotónica y como solución hipotónica siempre tiende a ir más hacia el intracelular. Y estando en el intracelular, lo que se va a producir es mayor edema dentro de la célula y como consecuencia alteración de sus procesos en citoplasma y de la membrana, ¿no? Con una posterior programación de apoptosis y muerte. Muy bien. Hiperventilación como tratamiento general. Pues no, tratamiento general son líneas que se le va a dar a todo tipo de pacientes. En cambio, hiperventilación no. Se habla de que la hiperventilación solamente es una medida de rescate y temporal. Ojo, y medida de rescate y temporal. No es una terapia estándar, ¿no? Que se aplica a todo tipo de pacientes. Y solo yo lo voy a usar, tal como lo dice su nombre, ¿no? Cuando el paciente hace aumento de la presión intracraneana y no tengo en ese momento un medio como poder disminuirla hasta que el neurocirujano haga, por ejemplo, la canectomía descompresiva, ¿no? La colocación de un dren ventricular externo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en ese momento? Hiperventilo un poco para que baje o barran los niveles de CO2 y como consecuencia se alteren los fenómenos de autorregulación y se produzca vasoconstricción al disminuir el componente, el volumen del componente sanguíneo intracraneano, le va a dar un poco más de espacio al cerebro para que se expanda. Pero esto es solo una medida temporal, como repito, porque abusar de la hiperventilación puede producir una gran isquemia y como consecuencia aumentar la lesión secundaria. Y justamente nuestro objetivo cuando abordamos a estos pacientes ya no es evitar la lesión primaria porque ya está hecha. Nuestro objetivo es evitar la lesión secundaria. Muy bien, entonces la hiperventilación no es una medida general. La hiperventilación solo es una medida de rescate y temporal. Y la guía del Brain Trauma Foundation también estipula esto, ¿no? Como una medida solo temporal y de rescate. Incluso ideal sería que no se pueda aplicar en las primeras 24 horas. Antibiótico-terapia, no hay ninguna evidencia que se le tenga que dar antibiótico-terapia al HCA. Esto es un sangrado, esto no es una infección. Entonces la alternativa acá sería la letra C.